En este video les vengo a contar cuánto me pagó YouTube en mis primeros meses por fin monetizando este canal. Les conté a través de mis redes sociales que recibí mi primer pago de YouTube y muchos pues manifestaron que les interesa este tema y quieren saber cuánto paga YouTube en Venezuela y cómo es el merequetengue, o sea, cómo es el proceso de pago. Así que si alguna vez te has preguntado si puedes vivir dedicándote a ser creador de contenido o simplemente quieres, no sé, tienes curiosidad y quieres saber más sobre cómo funciona el mundo de las plataformas digitales, quédate en este video que te lo explico detalladamente y por supuesto suscríbete a mi canal. Pues vamos a dividir este video en 4 puntos, ¿ok? Primero vamos a hablar de cómo monetizar un canal de YouTube o cuáles son los requisitos para hacerlo. Número 1, tienes que ser mayor de 18 años o contar con un tutor legal que sea mayor de edad y pueda administrar los pagos a través de AdSense para YouTube. Número 2, obviamente tener una cuenta de AdSense, y si no sabes qué es esto de AdSense, pues básicamente es una herramienta de Google que ofrece a los creadores una forma de generar ingresos con su contenido. AdSense lo que hace es elegir los mejores anuncios para un canal o para un sitio web, si es el caso, en función del contenido y de los usuarios que lo visitan. O sea, esto depende mucho también del contenido que tú consumes, de tu ubicación, todo eso. Número 3, tener como mínimo 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en tu canal. Esto para canales pequeños como el mío puede resultar realmente complicado. A mí me tomó por ahí unos 5 o 6 meses cumplir este requisito. Claro que yo no era como tan constante con los videos de mi canal. Sin embargo, digamos que ya tenía pues una buena base de seguidores en TikTok y lo que hice fue tratar de migrar muchos de esos seguidores aquí a mi canal de YouTube. Y por último, debes cumplir con las políticas de YouTube. Ahora, una vez que ya cumples con todos los requisitos, pasamos al punto número 2 y es importante saber cómo te paga YouTube. Pues YouTube paga por cantidad de vistas. No tienen nada que ver la cantidad de suscriptores que tengas o likes o comentarios. Obviamente esto sí influye en que el algoritmo de YouTube recomiende más tu contenido pues a más personas, pero acá lo realmente importante son las vistas, porque YouTube paga por los anuncios que se muestran en los videos. Estos anuncios los crean y pagan anunciantes que quieren promocionar sus productos en YouTube y YouTube a su vez le paga a los creadores, como es mi caso. Así que yo particularmente ahora veo los anuncios que antes me parecían fastidiosísimos con otros ojos. Otra cosa que quiero explicarles es que existe una métrica de YouTube llamada CPM, que es la cantidad por 1000 vistas. Y he aquí la pregunta del millón: ¿cuánto es? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto es la cantidad? Bueno, la respuesta corta es depende. Y sí, yo sé que no es la respuesta más emocionante, pero es la verdad. Porque es como preguntar ¿cuánto te pagan por ser un superhéroe? Bueno, va a depender de si eres Batman o si eres, pues, solo alguien que se pone una capa y corre por la avenida Urdaneta por ahí. En promedio, YouTube paga entre 25 centavos de dólar y 34 dólares por cada 1000 vistas. Pero esto puede variar mucho dependiendo de diferentes factores, como el tipo de contenido, la audiencia, los anuncios que se muestran. Por ejemplo, YouTube no paga igual a los canales de Estados Unidos, de Francia, Canadá, Australia, por ejemplo, que a los canales de Latinoamérica. O si a mí me ve más gente de Venezuela, de Chile, de Colombia, que si me ven más personas, no sé, de Estados Unidos, de España, etc. Porque en esos países se tiende a pagar más por los anuncios y lógicamente YouTube le paga más al creador también. Y el tipo de contenido también influye muchísimo. Increíblemente, el costo por anuncio en videos educativos, históricos, culturales, como los que yo normalmente comparto, en los que pasamos horas estudiando para hacer estos videos para este canal, no son tan bien pagados como por ejemplo los videos de tecnología, de finanzas, que suelen pagar más, porque los videos educativos irónicamente son considerados de entretenimiento. ¿Qué tal? Un ejemplo perfecto de la decadencia social a la que nos enfrentamos actualmente. Pero bueno. Otro factor que influye en el CPM es el engagement, es decir, cuanto más interactúe la audiencia con tus videos, los likes, los comentarios, compartidos, cuanto más sean, más vas a ganar. Mamá, si estás viendo mis videos, asegúrate de darle like y comentar porque cada clic cuenta. Ok, ya con esto claro, pasamos al punto número 3 y es el CPM de mi canal, que es de 3.02 dólares por cada 1000 vistas. Sin embargo, no es precisamente lo que yo gano, porque después de repartir ganancias con YouTube, en realidad son $1.14 por cada 1000 vistas lo que yo gano. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, si creen que está bien, es mucho, es poquito, ustedes díganme, yo los voy a estar leyendo. Ok, ahora como lo prometido es deuda, les voy a mostrar cuánto he generado yo con mi canal desde que empecé a monetizar en el mes
de, creo que fue febrero o marzo, por ahí más o menos, y hasta la fecha de hoy, 31 de agosto, que estoy grabando este video. Ha sido un total de $214,84, pero quiero mostrarles lo que he ganado con un video en particular, que es el que más tiene visualizaciones en mi canal, que se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción por si les interesa irlo a mirar. Con un total de 215,000 vistas, este video ha generado hasta la fecha $188,37, con un RPM de 88 centavos de dólar, que es muy bajo porque también puede variar bastante dependiendo de cada video. Ahora, otro punto importante y tediosísimo es el proceso de pago estando en Venezuela, como es mi caso. Esto fue literalmente un dolor de cabeza para mí, porque para que YouTube pueda enviarte el pago, primero tiene que confirmar tu dirección fiscal con un PIN que te envía, y esto lo hacen a través del correo postal, cosa que en Venezuela es muy difícil que llegue. Entonces, lo que yo hice fue pedir el PIN 4 benditas veces, esperando aproximadamente 3 semanas entre cada solicitud para que me reenviaran el PIN, y cuando ya yo agoté todas las opciones, entonces YouTube me dio la oportunidad de completar un formulario donde, aparte de responder como 10,000 preguntas, tienes que enviarles un documento de identidad y una factura a tu nombre. En mi caso, yo envié mi registro de información fiscal, mi RIF, y una factura de un servicio que está a mi nombre. Relativamente rápido, como en cosa de 2 días, YouTube verificó esta información y ya me daba la opción de ingresar mis datos bancarios. Yo usé el Banco Mercantil porque me asesoraron de que es el que se puede utilizar en Venezuela, aunque realmente yo no tengo la certeza, o sea, no intenté con otros bancos ni nada, pero bueno, El 22 de agosto, YouTube y Google AdSense procesaron mi pago y un día después, rapidito, ya lo tenía en mi cuenta, un total de $128, o lo que equivale a 4,000 y pico de bolívares, porque te lo envían según la tasa del Banco Central de Venezuela. Ahora, si te estás preguntando por qué no me llegó todo el dinero, esto es porque YouTube hace como cortes de pago. O sea, tú no decides qué es lo que quieres retirar. Entonces, hasta la fecha del corte, que esto realmente aún no me queda muy claro, o sea, yo creo que es entre el 7 y el 12 de cada mes, algo así, yo tenía un total de $135, menos lo que me restaron por impuestos, pues esto fue lo que me enviaron. Otro detalle importante es que para recibir el pago tienes que superar los $100 en ingresos de YouTube. Así que bueno, después de casi un año creando contenido para YouTube, este fue todo el proceso para monetizar mi canal y para recibir mi primer pago. Eso fue todo por el video de hoy, es todo lo que quería contarles, y espero que esta información les haya sido útil o interesante y que ahora tengan una mejor idea de cuánto pueden ganar en YouTube y cómo es el proceso de pago en Venezuela. Recuerden que los estaré leyendo en comentarios. Cuéntenme pues qué les parece. En general, yo no tengo demasiado alcance aquí en YouTube, como si lo tengo por ejemplo en TikTok, pero para el que no lo sepa, TikTok no paga, y a mí no me paga ni medio dólar, así tenga 1 millón de vistas, que las he tenido. Creo que en total allí en TikTok acumuló unos 18 millones de vistas en un año y poco más creando contenido, y las únicas ganancias que recibo por mis videos en realidad provienen de YouTube. Así que si les gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Me estarías apoyando un montón a seguir creando para ustedes. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana.